Buenas tardes, amigos de la Resistencia. Esta vez, en nuestra sección La Resistencia Cultural, nuestra amiga Tere Lagos nos va a hacer el honor de presentar a la maestra Elena Escalante Ruiz. Buenas tardes, Tere, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, amigos, buenas tardes. Hoy tenemos invitada a mi amiga y admiradísima maestra Elena Escalante Ruiz. Ella es maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Realizó estudios en Cambridge, Inglaterra, de Historia del Arte, como también en Bremen, Alemania. Su tesis de maestría sobre el cuento de la escritora uruguaya Armonía Somers, El pensador de Rodin, obtuvo un reconocimiento, pues propone una nueva forma de aproximación a la literatura a partir de la corriente posthumanista conocida como giro animal o Animal Studies. Actualmente colabora con la revista Puño Electrónico, dirigida por el doctor Fernando Curiel. Hoy Elena nos va a hablar sobre el fenómeno literario conocido como el boom latinoamericano. Elena, por favor, ilústranos, que ya me estoy haciendo bolas. Adelante. Bienvenida. Gracias, Tere, y antes que nada, pues para mí es un placer estar en su programa. La difusión de la literatura es algo muy importante y bueno, les voy a platicar hoy sobre el boom. Bueno, la palabra boom, por supuesto, es un anglicismo. El diccionario de la lengua inglesa, Cambridge, por ejemplo, lo define como an increase in something or a time when something becomes more popular. Es decir, un momento de inflexión en el que algo se vuelve muy popular. Se dice en el contexto literario que la palabra boom apareció por primera vez en el semanario argentino Primera Plana, que se publicó por primera vez en 1962 para referirse a la narrativa latinoamericana que estaba alcanzando mucho éxito, ¿no? Este fenómeno se dio más o menos en la década del 60 y termina en la década del 70. E implicó varios contextos políticos, comerciales y artísticos. Es importante aclarar que el boom no es un estilo literario, tampoco refiere a una generación particular de escritores, ni mucho menos. Es un fenómeno cuyo nombre refiere a una vasta y magnífica producción de obras literarias de distintos estilos que surgió en un periodo particular en Latinoamérica. Por lo tanto, podemos encontrar escritores tan disímiles en su estilo narrativo como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o José Donoso. Todos pertenecen a este fenómeno que ayudó a valorar nuestra narrativa, es decir, la narrativa que se hace y se hizo en Latinoamérica. Todos ellos pertenecen a este fenómeno, pero primero recordemos, por ejemplo, la influencia que la literatura de la primera mitad del siglo XX tuvo en los años posteriores, ¿no? Pues para comprender el boom es necesario hacer una pequeña introducción a la literatura de nuestro continente. Recordemos que hacia el principio del siglo XX, América Latina creaba novelas realistas en las cuales la geografía era la protagonista. La exterioridad, la inmensidad de las pampas, los llanos, la selva, etc. Este periodo se caracteriza por una explosión de color, de lo pintoresco, de lo regional. En este tipo de novela era común ver un tratamiento temporal tradicional, es decir, cronológico, sin grandes saltos temporales. La elaboración de los personajes era arquetípica.
De tal forma se produjeron novelas románticas, realistas, costumbristas, criollistas, indigenistas, la novela de la Revolución Mexicana, la de la Tierra, etc. Pensemos, por ejemplo, en la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos o en Los de Abajo de Mariano Azuela. Ambas caracterizan muy bien esta pequeña introducción que les acabo de dar. Poco a poco esta forma de novela se transformó a lo largo del tiempo, ¿no? Y esta transformación surge más o menos o más que nada en la primera mitad del siglo XX. Los escritores desplazaron su enfoque hacia nuevas problemáticas sociales y centraron su interés en el hombre urbano y su mundo interior. Todo esto, por supuesto, está fuertemente ligado a la influencia de la psicología moderna, a la filosofía contemporánea, como es el caso del existencialismo, provocando nuevas visiones del mundo. Se lee por primera vez a Kafka, a Joyce, a Faulkner en Latinoamérica, entre muchos otros autores, en cuyas obras se presentan nuevas formas de narrar, con eso se produce una ruptura con las formas tradicionales, ¿no? Con la novela tradicional. Podemos pensar en la novela, en el caso de Latinoamérica, Tierra de Nadie, de Juan Carlos Onetti, publicada en 1941, ya anuncia esta nueva forma de novela. Qué interesante, Elena. Platícanos más sobre este rompimiento que se da en la forma tradicional de la narración en la novela, por favor. Claro que sí, Tere. Mira, por ejemplo, los cambios consisten en que el narrador se concentra en la construcción misma del texto. De tal forma, la trama se vuelve casual, azarosa. También se experimenta con el lenguaje y muchas veces se transforma en protagonista, como es el caso de Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, el magnífico escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. La construcción de los personajes se enriquece, pues se logran personajes más complejos en su psicología. El héroe de la novela tradicional que tanto conocimos se sustituye por el antihéroe, ¿no? Y se crea un hombre común, con el cual los lectores nos podemos identificar. Al mismo tiempo, estos nuevos personajes son profundos, están llenos de contradicciones y un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es el personaje de Juan Preciado, creado por Juan Rulfo en la novela Pedro Páramo, o bien en Horacio de Rayuela, creado por Julio Cortázar, ¿no? Yo creo que esos son dos ejemplos que reflejan muy bien todos estos cambios de paradigmas en cuanto a la concepción de la novela. Digo, en resumen, una de las características de la novela latinoamericana contemporánea, además del cambio estructural, es la polisemia de las novelas, por las múltiples interpretaciones que puede llegar a tener el lector al acercarse a ellas, ¿no? A leerlas. Y además, pues los personajes se vuelven más complejos y tienen distintas facetas, ¿no? También es importante mencionar algunas de las obras consideradas como precursoras del boom, es decir, anteriores a esta década del 60, ¿no? Pues marcan el comienzo del interés por América Latina, como lo es este magnífico libro de Jorge Luis Borges, titulado Ficciones, publicado en 1944, pues sitúa a Borges en un primer plano, ¿no? El mundo voltea a ver a Latinoamérica gracias a Borges. Esta excepcional obra, por ejemplo, fue traducida al inglés a principios de la década del 60, entonces creo que también es importante mencionarla cuando hablamos del boom. También está, por ejemplo, Macedonio Fernández con la propuesta de la antinovela.
su novela Museo de la Novela Eterna, publicada de forma póstuma en 1967, también marca un punto de inflexión en la forma en la que se hace narrativa. O también están Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, publicado en 1954. Y claro que no podemos olvidar a Miguel Ángel Asturias, galardonado con el Premio Nobel en 1965, y ni mucho menos a Gabriela Mistral, que obtuvo el mismo premio en 1945, ¿no? Existe mucho en nuestra tradición. La riqueza de la literatura es muy, muy vasta. Todo lo que aprendimos de los intelectuales que llegaron de Europa, pues todos ellos fueron determinantes para el desarrollo intelectual de nuestros países. ¿En qué momento consideras tú el inicio del boom? ¿Hay un momento crucial o se va dando poco a poco? ¿Cómo ves tú? Mira, muchos críticos consideran el comienzo del boom en 1963 con la novela Rayuela de Julio Cortázar y lo terminan al comienzo de la década del 70. Pero fijar una perspectiva temporal de su desarrollo es muy difícil. El boom es tan solo una parte del desarrollo que ha tenido nuestra narrativa. Por ejemplo, te puedo hablar un poco sobre el contexto histórico del boom porque yo lo considero muy relevante. El marco sociopolítico del boom es muy variado, pues involucra obviamente a varios países latinoamericanos. Recordemos que en esos momentos algunos de ellos estaban dominados por dictaduras que debido a sus ideologías no permitieron la publicación de infinidad de obras literarias. Y no podemos olvidar los procesos sociopolíticos que se desarrollaron en esa época. Con esto me refiero a la Revolución Cubana, que despertó el interés de todo el continente americano. Por otra parte, las comunicaciones entre los países de América Latina no eran como lo son hoy en día, por supuesto. Todo esto afectó el campo artístico e intelectual, pues no había difusión ni intercambio cultural en los países, y lo que había era realmente muy poco. La situación de los escritores era muy difícil, ya que pocos de ellos llegaban a ser publicados. A pesar de este ambiente hostil por parte de las principales editoriales que publicaban en su mayoría escritores occidentales, los escritores latinoamericanos lograron publicar ediciones muy precarias que se pasaron de mano. Pero sin duda el Congreso de Intelectuales y Escritores Latinoamericanos, celebrado en la Universidad de Concepción, Chile, en 1962, organizado por Gonzalo Rojas, marcó el comienzo de la difusión. Pues la queja de los escritores que asistieron era que todos conocían muy bien la literatura europea y norteamericana, pero que había un desconocimiento generalizado de la literatura de los países del resto de América. Por lo tanto, los escritores se sentían aislados dentro de las fronteras de sus países. Sobre todo lo que sucedió en este congreso y quienes asistieron, Guillermo Sheridan, por ejemplo, hizo varios artículos en la revista Letras Libres. Y cualquier persona que le interese este tema y que quisiera conocer más al respecto, pues es un referente accesible para todos porque está en internet y bueno, y cualquiera lo puede leer, ¿no? Pero sin duda Carlos Fuentes marcó un papel, tuvo un papel importante en el boom, ¿no? En su novela, la gran novela latinoamericana, bueno, más que nada en su ensayo, la gran novela latinoamericana, cuenta que las obras se pasaron de mano en mano y de esta manera llegaron a conocerse y a despertar el interés de las editoriales. Porque llegaba Carlos Fuentes a México y decía, oye, mira qué maravilloso este libro de mi amigo, el escritor José Donoso, y entonces la editorial mexicana se interesaba en publicarlo, ¿no? Y bueno, así poco a poco, a lo largo de toda esa década, se da esta explosión de literatura
que creó en la conciencia de los latinoamericanos un fuerte sentimiento de pertenencia. Por fin teníamos una literatura propia y que era reconocida, ¿no? Así algunos gobiernos y editoriales comenzaron a organizar concursos literarios, también hubo una mayor difusión en revistas y el apoyo que algunos periódicos de gran circulación dieron a los escritores fue fundamental, ¿me entiendes? Como fue el caso en Uruguay del semanario Marcha, que durante varios años fue dirigido por Juan Carlos Onetti. Es un escritor maravilloso que todos deberían leer, ¿no? O el caso de la revista Siempre en México, por ejemplo. Pero sobre todo surgió una nueva generación de lectores, Tere, y eso es fundamental. Por eso hay que seguir leyendo. Una nueva generación de lectores, que es la generación de nuestros padres, ¿no? Y todo esto no se hubiera dado si estas obras no hubieran sido leídas. Y por supuesto, ¿no? Pero es entonces cuando nuestra literatura es apreciada en Europa, en Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo, ¿no? El fenómeno del boom es subjetivo y para algunos autores es arbitrario, pues depende desde qué punto de vista se estudia, ¿no? Y digo, en su momento algunos escritores se sintieron excluidos y hubo mucha controversia, pero al paso de los años, es obvio que el fenómeno ha impulsado a la literatura latinoamericana y que eventualmente abrió el camino para todos los escritores que se habían sentido segregados, ¿no? Los que tal vez no participaron tanto en el movimiento, etcétera, ¿no? Algunos críticos, por ejemplo, fundamentan sus taxonomías o inclusiones tomando en cuenta factores ideológicos. Otros críticos toman en cuenta factores de orden político y otros factores de orden editorial. Entonces, todo esto pues es a veces un poco confuso. Pero las discusiones sobre este respecto son muchas e incluyen muchos nombres, como al poeta y narrador y periodista cubano Severo Saordí, al escritor y ensayista Ángel Rama, o al escritor y crítico literario Emil Rodríguez Monegal, por mencionar algunos, ¿no? Ambos uruguayos. Pero desde mi punto de vista, el boom al paso del tiempo ya no hace una división, sino más que nada como nosotras, las nuevas generaciones, lo vemos ya desde 30 o 50 años pasados, lo vemos como un impulso que ayudó a la literatura, ¿no? A pesar de todas estas controversias o de los malos entendidos, no importa quiénes sean los autores que pertenecen al boom, lo importante desde mi punto de vista es que el boom difundió la literatura. Y yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar todos, ¿no? Porque la riqueza de la literatura latinoamericana es incuestionable y su difusión es, a final de cuentas, lo único que nos debe de importar. Amigos, por favor, que no se nos olvide el nombre de Elena Escalante Ruiz, porque estaremos teniendo cápsulas tan interesantes como esta, donde estaremos aprendiendo temas como el boom latinoamericano, que en verdad, Elena, mil gracias por esta enseñanza, lo estaremos difundiendo para que aprendamos este interesante tema que nos dejas de tarea.
Isa, Sí, te gracias, dejo. Tere. Elena, de verdad un placer escucharte, siempre aprendo mucho de ti. Isa, te dejo para que me hagas favor de despedir a Elena y mil gracias por acompañarnos, Elena Me Escalante gustaría Ruiz. hacer un último comentario. Y por favor, Elena, te pido que nos digas nuevamente en dónde escribes, dónde te podemos encontrar para leerte, tus redes sociales. Mil gracias. Te dejo. Adelante. Muchísimas gracias, Tere. Me gustaría hacerles un último comentario, sobre todo a las madres que tienen el tiempo de vernos, recordarles la importancia de inculcar a sus hijos la lectura. Yo sé que el mundo de ahora es muy difícil, que las madres hacen todo, educan, llevan la comida a la mesa, pero traten de tener 10 minutos de lectura por las noches con sus hijos. La literatura es muy importante, la lectura es muy importante porque nos enseña a nuestro cerebro a imaginar cosas, a crear cosas nuevas, ¿no? Y eso es fundamental para la vida. Entonces, pues que recuerden que si pueden tener 10 minutos con sus hijos por las noches para contarles una historia, un cuento, dejarlos picados, no les cuenten el final, hasta el día siguiente, pues les va a ayudar mucho en su desarrollo intelectual. Esa Gracias. tarea me parece buenísima, mi querida Elena Escalante. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Adelante, Isa. Pues, querida Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Resistencia Cultural. Fue de verdad un agasajo haber aprendido sobre el fenómeno literario del boom y de verdad quedé gratamente sorprendida de en tan poco tiempo tanto conocimiento de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, y muchos saludos a su auditorio. Gracias por invitarme y cualquier tema que tengan sobre literatura, preguntas, etcétera, ya saben que pueden contar conmigo. Con muchísimo gusto les hago una semblanza de algún escritor latinoamericano y hablamos un poquito de literatura cuando quieran. Muchas gracias, Elena, y de verdad vamos a tomarte la palabra. Y a ustedes, amigos de la Resistencia Cultural, les aconsejamos que no se pierdan de otra cápsula como esta. Es muy recomendable. Muchas gracias a todos por haber estado en la Resistencia Stream en su sección cultural. Buenas tardes. Gracias, Tere. Excelente conducción. Gracias a las dos. Hasta luego, Elena. Gracias. Abrazarse